A continuación, hará uso de la palabra el señor José María Alonso, profesional español y CDSO de Telefónica, quien presentará el tema ciberseguridad y sociedad. Estimadas senadoras, estimados senadores, señoras y señores, amigos y amigas y, por supuesto, hola hackers. Permitidme que os llame a todos vosotros hackers, pues no se me ocurre otra forma de mostrar más respeto y admiración que utilizar ese término. Durante años he usado el término hacker para dirigirme a la gente que venía a ver mis charlas, a mis conferencias, a los eventos, etcétera. Pero también para nombrar a las personas que han hecho un avance significativo en nuestro mundo por medio, muchas veces, pero ni siempre ni necesariamente, de la tecnología. Como muchos conocen, he peleado por alejar lo que para nosotros significa ser un hacker de lo que algunas veces se utiliza en los medios de comunicación y películas de cine, donde el hacker es alguien que se confunde con un criminal o un activista ideológico y que para más INRI suele ser pintado como extra con algún trastorno mental y o emocional. Algunas veces me enfada y otras me da tristeza, pero yo no me canso y eso ha llevado a que lo tenga que explicar infinidad de veces. Lo he hecho incluso ante la Real Academia de la Lengua Española, a la que agradezco que haya incluido ya como acepción una más cercana a nuestro uso, sentir y definición del término, reafirmándose como una institución adaptada a los nuevos tiempos, como ya lo demostró al extender a toda Latinoamérica los órganos de cuidado y evolución de nuestra lengua. Es verdad que la acepción añadida no recoge todos los matices de lo que para nosotros es un hacker, pero sí que da ese uso positivo del nombre que se hace entre los que conocen a estas personas. Permitidme que os lo lea. Dice, hacker, persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. Esta acepción del término se acerca más a como nosotros lo sentimos. Recoge ese espíritu de buscar fallos y encontrar soluciones que tanto definen las investigaciones de los hackers, que, como muchas veces he dicho, son más cercanas al trabajo de investigación que se realiza desde hace varios siglos en las universidades de todo el mundo que a una actividad sumergida e ilegal como se pinta en las películas. Aunque he de decir que lo que buscan los hackers no siempre es posible catalogarlo como fallos. Un hacker busca esos bugs, que es como se llaman los fallos informáticos, para encontrar soluciones, pero también buscan soluciones a carencias, limitaciones, malfuncionamientos o simplemente una falta de capacidad para solucionar correctamente un problema. Para nosotros un hacker es una persona que busca los límites de la tecnología, de los procesos, del arte, de la música, de las cosas en general, para llevar esas barreras que tenemos impuestas un poco más allá, un poco más lejos, para poder hacer más cosas o simplemente hacerlas mejor o distintas, o hacer cosas nuevas del que era el propósito inicial de lo que se está hackeando. Han sido, por tanto, siempre los primeros en alertarnos de los riesgos y peligros de algo existente y pioneros en traernos cosas nuevas. Y, por supuesto, ese espíritu hacker se aplica también a los que buscan por mejorar la ley, la política y se preocupan por la evolución de un país. Son esas personas que dedican toda su energía a preguntarse el porqué de las cosas o preguntar ¿y si hacemos algo de manera distinta? Y mi favorito, ¿qué puede pasar? O que lo hacen de forma natural en su forma de vivir, trabajar, disfrutar su tiempo. Permitidme que os cuente una anécdota. Mi hija pequeña, que no sé si le va a gustar la tecnología o no, con su propia visión del mundo, me descubrió un fallo en el álgebra matemático que yo no conocía y que he contado muchas veces. Tenía solo 6 años y todo empezó con una limitación que yo impuse en su vida. No puedes ir a jugar hasta que termines los deberes de matemáticas. Refunfuñó, intentó negociar el número de operaciones que quería hacer, volvió a negociar para conseguir una rebaja y al final accedimos a hacer de todas las que había puesto solo 20 operaciones matemáticas, ni una más ni una menos. Eso sí, por el camino intentó mediatizar la elección de las operaciones usando sus técnicas de ingeniería social con frases como 1 más 1, papaete, o 2 más 2, venga, que esa seguro que no me la sé. Al final le puse una lista de operaciones matemáticas formadas por sumas y restas y se afanó en la tarea. En menos de 5 minutos las tenía resueltas y correctamente todas tras mi revisión. Así que permití que se fuera a jugar y seguí con mis tareas. Después, algo levantó una alerta en mi cabeza, ya que mi memoria visual me decía que algo no encajaba. Había un fallo en la matriz y tenía que localizarlo. Repasé las operaciones y sí, todas estaban correctas, pero me di cuenta de que, por arte de magia, mi hija había convertido todas las restas, que son operaciones todas ellas complejas y aburridas porque implican ir hacia atrás, en sumas mucho más alegres, positivas y siempre mirando hacia adelante, más cercanas a su carácter.
Lo único que tuvo que hacer es poner un palito vertical sobre el signo de la resta exactamente igual que los míos para que yo no notara la diferencia y convertirlas en crucecitas. Como ya he dicho, tradicionalmente hemos visto a los grandes hackers estar cerca del mundo de la tecnología por todas las posibilidades que este ofrece como herramienta para construir cosas. Vinieron de ser autodidactas en casas, extendiendo lo aprendido en libros y en las clases que recibían para pasar luego a ser grandes investigadores en la universidad, en centros de innovación y para estar hoy en las empresas que crean la tecnología que vertebran nuestros países. Es en este último sitio, en la empresa, donde la tecnología que una compañía tiene puede marcar la diferencia entre ser una organización que crece en el mercado, que se expande y que tiene un futuro prometedor, o que, por el contrario, está abocada a ser un carruaje tirado por caballos en un mundo de coches autónomos eléctricos gestionados por inteligencias artificiales. Y eso también le puede pasar a las instituciones públicas y a los gobiernos. Muchos de estos grandes hackers han cambiado los límites, no solo de la tecnología, sino del mundo y la sociedad en la que vivimos. Han cambiado nuestra forma de vida hasta puntos insospechados. No han pasado tantos años desde que Steve Wozniak, uno de los grandes hackers del siglo XX, creó aquel primer ordenador personal Apple. Y lo hizo en su tiempo libre, en su casa. Y aunque hablamos de ello con distancia, la verdad es que solo hace bastante poco en la historia de la humanidad. Muchos más lejanos son los 140 años que han pasado desde el nacimiento de la compañía de teléfonos de Chile, hoy Movistar Chile, sin duda pionera en el mundo de las redes sociales. Entonces, cuando se creó el primer ordenador personal, se buscaba explorar un mundo de posibilidades que aún se veía solo en las películas de ciencia ficción. Y sin embargo, hoy muchos tendréis un teléfono inteligente de Apple o de Google en el bolsillo, con tecnología y aplicaciones que usáis para la vida constantemente. Y para cosas de todo tipo, para hacer tareas básicas del día a día, sobre unos teléfonos que vienen evolucionados de aquellos primeros computadores soñados por los hackers. Cosas como quedar a cenar, organizar un cumpleaños, saber si has descansado bien o no, o si alguien ha encontrado la camiseta de tu hija que se ha dejado en el gimnasio. Algunas supliéndonos a nosotros mismos de forma clara, como cuando lo usamos para encontrar la ruta más rápida para ir al trabajo, a ese al que vas cada día, al que sabes de sobra cómo llegar, pero aún así le pides a los sistemas de Big Data e inteligencia artificial que te diga cómo debes ir. Utilizamos la tecnología para encontrar pareja, controlarnos la salud, hacer deporte, controlar la calefacción de casa, saber dónde está tu coche o poder estar en contacto con la administración pública, el colegio de tus hijos o tu universidad. Todo desde donde estemos y a través de la tecnología y las redes de telecomunicación que vertebran nuestros países. Imagínense por un momento esta época de pandemia que nos ha tocado vivir, donde hasta los abuelos hacen videoconferencia con los nietos sin tecnología. Los hackers, convertidos en investigadores, emprendedores y profesionales, han ayudado a cambiar la forma en que vivimos. Han cambiado los ejes de la vida. Han hecho que muchos de los límites que tenía nuestra forma de vivir hace 40 años hayan desaparecido, haciéndose mucho más difusos, llevándonos por caminos desconocidos en nuestra forma de sentir, de vivir, de trabajar y de disfrutar nuestro tiempo. Y aquí estamos, con nuevos límites, pues los límites nunca desaparecen totalmente, solo los empujamos por caminos que nos llevan a nuevos paradigmas, con nuevos retos a los que enfrentarnos, con nuevas necesidades para las sociedades, para las personas y para la humanidad en su conjunto. Y necesitamos una nueva generación de hackers que lleve nuestros nuevos límites hacia nuevos espacios. Y, por supuesto, la tecnología es, una vez más, pieza importante en ese tablero. No podemos, ni debemos, ni queremos dejar que el uso de este regalo en forma de servicios tecnológicos que nos han dado los hackers, investigadores y emprendedores se aplique de forma negativa. Tenemos que reforzar la idea de que tanto las empresas como los gobiernos como la tecnología tienen la obligación de hacer que la vida de las personas sea mejor gracias a ellos y no peor. Y debemos hacerlo de una forma humanista, teniendo presente que cada ser humano debe ser tenido en cuenta de una forma directa y consciente en la creación de un nuevo avance social, empresarial y tecnológico. Un gobierno debe preservar y expandir los derechos y libertades de las personas, así como las empresas deben ser motores de generación de riqueza y bienestar para las sociedades donde operan. Al mismo tiempo, los gobiernos deben ser capaces de proteger a la sociedad contra los que la quieren dañar, a veces a través de la tecnología. No son pocas las veces que las empresas, las instituciones de un país o los propios ciudadanos son atacados por cibercriminales. Por favor, nunca los llaméis hackers, que para ellos es suficiente un correo de phishing para hacer su mal. Hacker es una palabra demasiado grande para ellos. Cibercriminales que secuestran sistemas informáticos y datos por medio de técnicas de ransomware, que amenazan la disponibilidad de plataformas por medio de ataques de denegación de servicio, que roban la información para utilizarla en nuestra contra o en su provecho, o que realizan estafas a gran escala en la sociedad.
Igual que los gobiernos se han encargado de la protección de las personas, las instituciones y las empresas en el mundo físico, es necesario que lo hagan en el mundo digital, poniendo un marco jurídico adecuado a los tiempos en que vivimos. A esta era digital donde tenemos tecnología maravillosa, pero donde tenemos que hacer que primen los valores de las personas, eso que nos hace humanos. Para ello necesitamos que los gobiernos entiendan bien el mundo en el que estamos. Y esto no va a pasar relegando a los hackers, a los creadores de tecnología a un segundo plano. Muchas veces me han preguntado en entrevistas cómo debe afrontar una empresa la transformación digital. Ese proceso que obliga a un negocio a ser capaz de vivir en este nuevo mundo digital y gracias a él ser competitivo. Y siempre he respondido con una afirmación sencilla. Empieza dando poder en el directorio, en el equipo ejecutivo y la administración de la empresa a gente que entienda este mundo, pero que lo entienda de verdad. No sé cuántos de ustedes, senadores y senadoras, saben lo que es un token OAuth, un segundo factor de autenticación o la diferencia entre un sistema experto y una GAN. Pero créanme, lo utilizan todos los días. Y si no entienden sus detalles, va a ser difícil marcar el camino adecuado para el mundo en el que vivimos. Sí, seguro que pueden preguntar a muchos de los grandes expertos ahora que yo les he hecho la pregunta y encontrar las respuestas. Pero si no conocen los detalles de un sistema PaaS en cloud o las implicaciones de la aplicación de protocolo HTTPS 3.0, las redes de comunicaciones de su país, va a ser difícil que sepan hacer las preguntas adecuadas. Para eso es necesario que los que entienden la tecnología, los hackers y los creadores de este mundo digital sean parte de los que toman las decisiones y que no actúen solo como personajes secundarios. Seguro que entre todos ustedes hay amantes y conocedores de la tecnología, pero quiero aprovechar la oportunidad para resaltar que regular sin saber cómo funciona, por ejemplo, una inteligencia cognitiva de esas de las que ya hay cientos de miles en los hogares de todo el mundo, también en Chile, por poner sobre la mesa una sola de las centenares de las tecnologías que nos rodean día a día, es como navegar en un océano sin mapa. Pido perdón por haber usado ejemplos aleatorios sobre tecnología, pero quería hacer explícito que para entender cómo de importantes son y qué consecuencias pueden tener en la sociedad hay que conocerlas bien. Esos avances tecnológicos se meten en nuestra vida y como ejemplo de su importancia solo hay que analizar cómo impactó en nuestro tiempo el escándalo de Cambridge Analytica. Esta era una empresa que utilizaba los datos de los ciudadanos de un país para hacer propaganda dirigida en campañas democráticas, haciendo uso de técnicas de Big Data para generar insights de cada ciudadano y fake news dirigidas contra cada individuo para modificar la intención de voto. En su web, la empresa decía que tenía entre 2.000 y 3.000 datos de cada uno de los 230 millones de ciudadanos de Estados Unidos y lo mismo de cada país donde operó. 2.000 o 3.000 datos de cada ciudadano en una sola plataforma permite realizar un perfilado ajustado de la situación personal de cada uno de ellos para saber cuál es la propaganda con noticias falsas más acertada, que va a mover su posición ideológica un 1% hacia el lado deseado. Solo un 1% de 230 millones de personas es un cambio enorme en un país que puede decantar una elección. La realidad es que aquellos que desean cambiar un comportamiento de forma masiva en un país lo saben. Estos se van a comportar con anunciantes y basta con que se vayan a las grandes plataformas de las redes sociales, seleccionen una muestra de usuarios objetivos y le digan a estas plataformas muéstrales mi vídeo, mi noticia o mi fake news a todos los usuarios que sean similares a este. Esto ha llevado a que los países en los que la sociedad se educa por los memes de WhatsApp, por el contenido en las redes sociales como Facebook o Twitter, acaben yendo a la radicalización. Nos ha pasado en Europa y pasa aquí en América. Países que se dividen y que radicalizan sus posiciones porque todos sienten que tienen razón. Las redes sociales se encargan de rodear a cada persona de una realidad llena de razones y verdades para reafirmarle en el color de su posición. Decía el expresidente Barack Obama en su última visita a Madrid que antes dos políticos discutían sobre si algo que sucedía era bueno o malo, pero que hoy en día dos políticos discuten sobre si algo está sucediendo o no. Y es que estas plataformas que tienen tantos datos de los ciudadanos de un país y, lo más importante, que tienen esos datos en sistemas accionables, es decir, en los que se puede automatizar acciones por medio del conocimiento que se extrae de esos datos, deben tener una responsabilidad extra. Porque la tecnología debe hacer que la vida de las personas sea mejor. Un avance tecnológico no puede significar que las personas, todas ellas o una sola, no sea tomada en cuenta y sufra por esa tecnología una disminución de sus derechos, libertades o capacidad para vivir su vida. Un sistema informático de cualquier empresa que guarda los datos de personas debe ser garante de su privacidad, porque si no lo hace,
todos aquellos que se vean afectados por una posible fuga de información o una brecha de seguridad pueden sufrir directamente en el devenir de su vida. Puede hacer que su vida sea mucho peor solo por eso. Ya hemos visto en el pasado cómo una fuga de datos de una empresa ha llegado a truncar la vida de seres humanos, perdiendo amigos, trabajo, siendo infelices, sufriendo extorsiones o llegando a quitarse la vida. Pero la seguridad y la privacidad de la información de las personas no es el único punto en el que la tecnología nos afecta. Tenemos una intensificación de tecnología tal que para las personas es difícil llegar a entender cómo ésta le afecta en su día a día y si realmente lo que está viviendo es consecuencia de algo que proviene de un mal uso de la tecnología. Hoy en día sufrimos una catalogación constante de todos nuestros actos y de nosotros mismos. Cada cosa que hacemos cerca de la tecnología sirve para clasificarnos. Es como si fuéramos a tomar un café todos los días a un bar y el camarero, que ya sabe mucho de nosotros, hiciera constantemente una ficha de nuestras conversaciones, de la ropa que llevamos, de lo que leemos, de lo que comentamos, de con quién nos juntamos, y todos esos datos fueran analizados y compartidos por todo el mundo. De una forma similar, los programas que se utilizan en plataformas de Big Data mediante algoritmos de Machine Learning están generando insights o conocimientos sobre las personas en función de lo que hacen, leen, de cómo lo hacen, de cuánto tiempo pasan escribiendo, de cuánto tiempo pasan en la web o cuál ha sido la actividad completa en cualquier sistema informático. Este conocimiento se utiliza para hacer que la publicidad sea más dirigida, que la recomendación de la película que te hacen sea más acertada, que la propuesta de viaje que te ofrecen sea más efectiva y que, por ende, los negocios generen riqueza más rápidamente para las empresas. El negocio consiste en conocer bien a las personas y etiquetarlas a través de la tecnología para poder dar servicios más acertados e influir en su comportamiento, influir en las acciones futuras de esas personas, hacer que compren algo, que piensen algo, que usen algo. No me toméis mal, estoy lejos de tener una visión negativa del uso de los insights y me gusta ir al bar al que mejor me conocen y estar con las personas que más saben de mí, mis amigos, mi familia, mis compañeros. Ellos saben mucho de mí, pero utilizan todos esos datos que tienen para mi bien y hacen que mi vida sea mejor. Saben cómo hacerme reír, cómo animarme, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, o qué plan proponerme para un fin de semana. Utilizan sus conocimientos sobre mí para hacer mi vida mejor. Y así debería hacer también la tecnología y las empresas que utilizan estos avances tecnológicos. Deben ser humanistas y tener como objetivo principal mejorar la vida de las personas, de todas y cada una de ellas, teniendo presente en todo momento qué riesgos existen. Ver un conjunto de vídeos en una plataforma online, la lectura de unos artículos en un blog o el contacto con determinados usuarios en redes sociales puede llevar a que se generen insights asociados a cada uno de nosotros de cualquier tipo. Muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el universo de esas etiquetas que nos han puesto. Puede que sean desde el tipo del le gustan los dibujos animados hasta, por ejemplo, tiene una ideología de un determinado partido político. Son etiquetas que a veces nos pueden acompañar sin sabernos durante toda la vida y pueden ser correctas o no, pero es la magia de los algoritmos basados en datos. Puede que fallen en la catalogación de un porcentaje de las personas a las que se les ha asignado una etiqueta, pero en total incrementa el grado de acierto medio. Tal vez solo falle un 7%, o puede que las personas cambien su parecer o sus gustos o sus ideas, pero no tenemos el control total de esas etiquetas que se nos generan. Y esos insights podrían ser utilizados de manera indiscriminada para afectar a las personas más vulnerables por medio de explotar las debilidades que tenga. Creedme, si una etiqueta de jugador de juegos de azar se asocia a una persona con adicción al juego, lo último en lo que se va a preocupar la tecnología es en si esa persona se arruina o no por una enfermedad. Su algoritmo está configurado justo para lo contrario, para subir lo que se denomina como engagement. Creedme, un indicador de éxito clave en cualquier sistema informático que pretende ser gratuito y que pagas con tu tiempo y tus datos es el engagement. Estos algoritmos de engagement basados en inteligencia artificial no han superado a la inteligencia humana aún, pero sí han superado a la debilidad humana hace tiempo. Dijo Sam Parker, el que fuera presidente de una de las empresas más importantes de redes sociales en la parte de monetización, que lo que hacían era explotar las debilidades humanas, los miedos, las adicciones y las necesidades que se generan en la propia red. Pueden hacer igual de mal estas adicciones y estos problemas que se generan en la red que bien a una empresa si no se pone a las personas en el centro para hacer que la tecnología sea humanista. Es decir, repito, que tengan en cuenta el bienestar de todos los que la utilizan y no que genere ansiedad, que dé herramientas a acosadores, abusones o que sea un acelerador en la proliferación de mensajes de odio o desinformación.
La suma de todos estos ingredientes, la privacidad de los datos, la comercialización de estos, la generación de insight y el uso de redes sociales para la proliferación de noticias falsas, ha hecho que no sepamos si nuestro sistema de elección personal más importante, el voto en democracia, se haya visto afectado. La tecnología se ha usado muchas veces para pintarnos un mundo horrendo, cuando los grandes indicadores de bienestar no hacen más que crecer, a pesar de las torpezas y errores que como especie seguimos cometiendo. Hoy no sabemos si el mundo en el que vivimos es en el que deberíamos haber vivido. Podría haber sido otro si no se hubieran utilizado sistemas automáticos masivos de recolección de datos, generación de insight y masificación de la difusión de noticias falsas en las grandes elecciones. No estamos seguros de que, si los sistemas creados con tecnología hubieran tenido en cuenta que nuestros datos pueden afectarnos de una manera tan importante y se hubieran protegido de otra forma, no viviríamos otra realidad de este mundo. No lo sabemos. Sí que sabemos que se han utilizado estas plataformas tecnológicas de manipulación que he contado antes, pero no sabemos si es culpa suya o culpa nuestra como personas, como países y como sociedades, dejar que funcionen en nosotros las noticias falsas de una forma tan permeable. De dejar que nuestras fuentes de información sean medios mantenidos por el poder del click-through y el pago por visualización de los anuncios, donde lo más importante ha pasado a ser el número de visitas de una noticia online y no la calidad de la información que ofrecen estos medios. El volumen de noticias tiene que ser alto, con estructuras de clickbait y con foco total en SEO, en Search Engine Optimization, y difusión rápida por redes sociales para conseguir visitas, mucho tráfico, para conseguir que caiga el maná de los anunciantes online con el premio de haber conseguido mucha difusión, no mucha calidad de la información. También se ven premiados con éxito y dinero aplicaciones y plataformas de entretenimiento que maximizan los parámetros como el citado engagement, el parámetro que mide el tiempo que una persona pasa en la plataforma. Los juegos online no llevan tacómetro, ni los servicios sociales que explotan las debilidades humanas para maximizar el tiempo de conexión. El tacómetro, como sabéis, es ese dispositivo que hace que los conductores profesionales descansen cuando llevan demasiado tiempo conduciendo. Ninguna plataforma digital, sin embargo, le dice a una persona que lleva jugando 37 horas seguidas que puede afectarle a su vida personal o generar trastornos. Y, por supuesto, con algoritmos de Machine Learning se puede saber que una persona empieza a verse afectado por pérdida de engagement para meterle una nueva dosis de dopamina con un nuevo premio o una elaborada estrategia de gamificación, una de las más famosas técnicas de growth hacking. En la famosa película de ciencia ficción llamada Ready Player One, dirigida por Steven Spielberg, atención, spoiler, al final el protagonista decide apagar el mundo virtual un día a la semana para que la gente vuelva a vivir desconectado de la tecnología y disfrutar de seres humanos. No me malinterpretéis, tampoco es esto. No estoy diciendo que haya que apagar Internet los miércoles de cada semana. Tal vez acabaremos teniendo que controlar de alguna forma este tipo de sistemas para proteger a los usuarios y que los algoritmos de engagement no generen adicciones que afecten negativas a las personas. Escribe el antropólogo Yuval Noah Harari en su novela Homo Deus que el ser humano en el siglo XXI debe plantearse nuevos retos, tener nuevas miras en el horizonte, que la agenda de la humanidad debe aspirar a dotar a las personas de una esperanza de vida más larga, de la capacidad de llevar una vida mucho más plena gracias a entregar nuevas habilidades a los seres humanos y, sobre todo, a que cada persona sea feliz en su existencia. Todas y cada una de las personas, sin olvidarnos de nadie. No sé si la humanidad alcanzará esos objetivos, ni si lo hará en este siglo XXI que nos ha tocado vivir, ni tan siquiera sé si nos pondremos de acuerdo para perseguirlos, pero sí que tengo claro que si lo conseguimos o si nos acercamos un poco a ellos, será con y gracias a la tecnología, no dejándola a un lado. Será, por tanto, necesario que movamos muchos de los límites que tenemos y que hagamos que la tecnología crezca segura, robusta y por el camino humanista. Debemos conseguir que todos, personas, empresas, instituciones, gobiernos y grandes plataformas tecnológicas estemos alineados en los mismos incentivos, hacer que la vida de las personas sea mejor. Ustedes, como responsables de dirigir el rumbo de este país, forman parte fundamental de hacia dónde va a ir la felicidad y la plenitud de la vida de sus ciudadanos y tendrán que establecer las reglas del juego para todos los implicados en esta ecuación. No va a ser fácil, no se crean. Las 5 empresas tecnológicas más grandes del mundo, que seguro que todos conocen y utilizan, tienen un valor cada una de ellas del orden de 3 veces el Producto Interior Bruto de Chile al año. No es sencillo marcar reglas de juego a dragones cuando son ellos los que han creado este mundo mágico que nos trae la tecnología. Dinamarca, en Europa, ha comenzado a pensar en las grandes empresas tecnológicas como nuevas superpotencias y ha nombrado un embajador para mantener relaciones con ellas. Y no se olviden
que son empresas con ánimo de lucro dirigidas por personas que no han sido elegidas por el pueblo. Eso no es que esté mal, ya que las empresas son motores de riqueza y su incentivo debe ser generar dinero. Es responsabilidad de los gobiernos elegidos por las personas los que deben poner el camino y la forma en que debe ser generada esa riqueza para primar el bienestar de las personas. Un país con grandes empresas generando riqueza que ponga el bienestar de sus ciudadanos en el centro. Ese debe ser el objetivo. Senadoras, senadores, no piensen jamás en los hackers como el problema que deben solucionar. Los problemas de ciberseguridad, las amenazas que vienen por el mundo cibernético y los retos para el bienestar de las sociedades en la era digital son enormes. Se trata de defender nuestros valores y de hacer que la vida de las personas sea mejor y de crear las herramientas adecuadas para que el país pueda progresar de forma sana, sacando lo mejor de lo que nos dejaron los primeros hackers, la tecnología. Muchas gracias. Gracias, gracias presidenta, y gracias a todos los senadores por las intervenciones que han tenido después. Me he tomado notas de las intervenciones. Me han salido como 8 preguntas de las 7 intervenciones y voy a responder. Yo algunas creo que hay una de ellas en concreto que la tiene que contestar nuestra compañera Rosa Díez. Pero voy a empezar por partes, ¿no? Porque en la primera intervención el senador preguntaba si se puede prevenir un ciberataque, si estamos en disposición hoy en día de prevenir los ataques y no solo de reaccionar ante ellos. La respuesta es que garantizar que una organización no vaya a tener un ataque con éxito es prácticamente imposible. Tú no puedes garantizar que vas a crear un sistema invulnerable, ¿no? Y esto es algo que hemos repetido hasta la saciedad, pero que puedes proteger el sistema para que no te afecte de manera masiva, por supuesto. Nosotros hace mucho tiempo que hablamos de aplicar medidas de defensa en profundidad, aplicar seguridad preventiva, aplicar detección, inversiones en la detección de que alguien está intentando hacer un ataque, aplicar medidas para responder en el caso de que el atacante tenga éxito y a aplicar medidas de restauración de vuelta hacia atrás, ¿no? Y desde hace mucho tiempo las empresas preocupadas por ciberseguridad pues utilizan sistemas de ciberinteligencia que están pues detectando cuando se están moviendo datos de una compañía en Internet o cuando están apareciendo informaciones en grupos de redes sociales o en canales de conversaciones, de chats privados, etcétera, que puedan afectar a la seguridad de la compañía porque se está preparando un ataque, ¿no? Estos son servicios de ciberinteligencia y las empresas de seguridad es algo que damos desde hace ya muchos años a las grandes corporaciones. ¿Tenemos garantía de que vamos a detectar y puede evitar todos los ataques? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero sí que conseguimos reducir, hacer mucho más complicado ese número de ataques. Y todas las empresas que están preocupadas por la ciberseguridad y todas las instituciones y gobiernos, pues aplican estas inversiones en prevención, en detección, en respuesta y en ciberinteligencia para mitigar al máximo el riesgo de éxito de un ataque. En la segunda intervención, el senador nos hacía 2 preguntas, ¿no? La primera es si existe alguna manera de prevenir las fake news y luego si tenía valor o un mayor riesgo que los datos estén en servidores fuera del territorio nacional, ¿no? Respecto a la primera pregunta, la de prevenir las fake news, en Estados Unidos, por supuesto, como probablemente todos sean conscientes, es uno de los países más afectados en las elecciones por los ataques de fake news y una de las redes sociales más importantes del mundo, Facebook, está bajo escrutinio sobre cuáles son sus responsabilidades en la diseminación y en la difusión de las fake news. Y una de las cosas que han conseguido las grandes plataformas de Internet es eximirse de las responsabilidades. Si una cadena de televisión emite ahora mismo un anuncio que va contra los intereses de la sociedad,
tiene una sanción, está regulado, no puede hacerlo, y desde luego la cadena de televisión no puede eximir la responsabilidad de haber emitido ese anuncio. Tiene que tener medidas de protección y de prevención para que esos anuncios no lleguen a emitirse, para que en horario infantil no salgan determinado tipo de anuncios, para que no se hagan anuncios de publireportajes falsos, de propaganda falsa, o incluso de productos que puedan generar adicción a las personas, como el tabaco o el alcohol, que están regulados en muchos países. Y tienen ese control y esa responsabilidad, ¿no? Y en algún momento, en el análisis de estas plataformas, hemos conseguido que le dieran la vuelta, o sea, que se exima de responsabilidades en su modelo de negocio. Ellos son capaces de eximirse de responsabilidad de emitir esos anuncios, de hacer esas campañas de difusión, porque lo pusieron en sus términos y condiciones del contrato, ¿no? Y como lo pusieron, se eximen de la responsabilidad. Entonces, esto está claro que no es el buen camino, ¿no? Y nosotros estamos intentando, como ellos se eximen de la responsabilidad, hacer todas las herramientas, o ver si creamos grupos para que decidan si una cosa que funciona, que se promociona y que se paga por promocionar. No olvidemos que no estamos hablando de fake news que las comparte una persona en su timeline y se hace popular. Estamos hablando de campañas de fake news que han dado al botón de promocionar, han pagado a la plataforma para que lleguen masivamente a todo el mundo, ¿no? Y estamos hablando de crear tecnología. Y decía una frase, en Estados Unidos, una de las senadoras decía que las empresas de tecnología estaban ofreciendo más tecnología para arreglar el problema que ellos habían generado con la tecnología, con su negocio, ¿no? Y es una reflexión que es difícil de resolver. Es una ecuación complicada, pero lo que tengo claro es que evidentemente no se pueden eximir de su responsabilidad. Y os pongo otro caso muy sencillo, el YouTube, una plataforma de vídeos donde cualquier persona sube un vídeo que es pirata, ilegal, y lo que te dice la plataforma es dímelo y lo quito, pero si no me lo dices, yo mientras tanto estoy generando dinero con él, ¿no? De nuevo eximen la responsabilidad de que la piratería está sucediendo gracias a ellos, ¿no? Y esto es algo que, como reguladores, pues tenemos que pensar si a estas plataformas le permitimos algo que no le permitimos a nuestras cadenas de televisión nacional o a nuestras empresas de tecnología nacionales. En cuanto si el riesgo es mayor o menor que los datos estén en servidores extranjeros, pues bueno, el debate aquí ya alcanza otro nivel, ¿no? Ya estamos hablando de temas de seguridad nacional, estamos hablando de ciberespionaje, o estamos hablando de ciberguerra, estamos hablando de otro tipo de situaciones donde ya el nivel de confianza no es con las propias empresas, sino con los propios países. Sabéis, como saben probablemente los senadores y senadoras, en Europa tenemos una política muy férrea de data residency, de que los datos tienen que estar en nuestras empresas, en nuestros territorios, y esto está generando bastante polémica con ciertas plataformas tecnológicas, y supongo que nadie es ajeno a la guerra de Estados Unidos-China por el control de las tecnologías y dónde están almacenados esos datos y quién tiene acceso a esos datos, que están llevando pues a que se estén tomando medidas de baneo, de prohibición de determinadas plataformas en suelo americano y en suelos en otros países. Entonces, esto ya es una decisión de seguridad nacional que cada Estado debe valorar si se siente cómodo o no se siente cómodo dentro de sus políticas de seguridad nacional. En la intervención, la siguiente pregunta que tengo puesta, tengo puesto que agradece el senador que el discurso haya sido provocador, ¿no? y que haya traído por lo menos material para pensar. Y creo que le agradezco, por supuesto, el comentario y la reflexión. Y además, si tuviera que quedarme un mensaje de esto, me gustaría que por lo menos
las señorías, los senadores y senadoras se llevaran la sensación de que las cosas no son tan fáciles ni son triviales, ¿no? Que una página en blanco que sirve para buscar cosas probablemente no es todo lo que parece, no es solo una cosa en blanco para buscar cosas, sino que hay un mundo por detrás de tecnología, de negocio, de implicaciones, de almacenamiento de datos, de sistemas que analizan y recolectan información, etcétera, y que deberíamos por lo menos tener presente que hay que conocer mucho más a las tecnologías, sobre todo para ser capaces de tener una visión de qué nos podemos enfrentar en el futuro, ¿no? Y eso es muy importante. Si consigo que con esta intervención ese pensamiento haya calado en sus mentes, para mí será todo un éxito. La siguiente pregunta que tengo aquí puesta es una intervención hablando de los bots, de cómo detectar a los bots y cómo, si podríamos, para proteger mejor contra los cibercriminales, tener una identidad robusta a la hora de conectarse a las plataformas, exigir esas identidades robustas para hacer que cada uno sea responsable de sus acciones en Internet. Y desde luego una identidad robusta no es la dirección IP. Existen ya desde hace mucho tiempo formas de enmascarar direcciones IP. Estamos hablando de un mundo en donde las direcciones IPv4 pues se han agotado, y estamos hablando de direcciones IPv6 que se asignan dinámicamente. Estamos hablando de conexiones a través de redes en la Deep Web, de proxies, de conexiones Tor, que enrutan a través de muchos servidores el tráfico para enmascarar las direcciones. Desde luego esa no es la identidad. Y cuando se ha intentado proponer una identidad robusta a los usuarios cuando se conectan a las plataformas, ha sido prácticamente imposible. Estamos en un mundo donde, pues por desgracia o por que decisiones nuestras todavía tiene paraísos fiscales, donde tenemos países que no tienen documentos nacional de identidad porque no quieren ser vigilados por sus gobiernos, donde todavía seguimos sin ser capaces de decidir si queremos quitar el dinero físico y poner todo el dinero virtual para que quede en rastro de todas las operaciones. Poner en Internet una identidad robusta es algo que se ha planteado alguna vez, pero que ha sido muy complicado de realizar, ¿no? Ha sido muy difícil y es complicado que una plataforma tecnológica en uno de esos países donde no tiene ni documento nacional de identidad se avenga a permitir que se exija una identificación de los usuarios de su plataforma. Pero es algo que está en el ADN del nacimiento de Internet. La siguiente intervención hablaba de que no tenía sentido, decía el senador, no tiene sentido crear un bosque sin guardabosque o un edificio sin sistema de seguridad. Y lo cierto es que, por desgracia, primero hemos encontrado muchas tecnologías que se crean sin protección, que la seguridad siempre ha sido un añadido, ¿no? Algo que si no pasa nada te lo puedes ahorrar, ¿no? Si no ha pasado nada, pues me he ahorrado la inversión en seguridad. Porque el problema de la seguridad es que si inviertes mucho en seguridad y no pasa nada, la gente se pregunta por qué estamos invirtiendo tanto en seguridad si no pasa nada, ¿no? Esto es algo que la percepción social es muy importante, ¿no? La gente exige más inversión en seguridad cuando tiene sensación de peligro y menos inversión en seguridad cuando no tiene esa sensación de peligro. Y sin embargo, la ciberseguridad es algo que tienes que invertir para que no pase nada, es gastarse mucho dinero para no tener nada mejor, no tener un mejor coche, no mejor un servicio, sino un servicio en el que no le ha pasado nada, ¿no? Y eso es algo que exige mucho a las personas responsables de los presupuestos, a las personas responsables de los grandes proyectos, de aprendizaje y de interiorizar cómo funciona el mundo de la tecnología. Y si no, es muy complicado justificar las inversiones en seguridad si no pasa nada, ¿no? Ese es el gran problema. Y luego hablaba de qué manera se puede hacer más eficaz
la legislación para luchar contra el ciberdelito? Yo creo que esta pregunta la debería contestar mejor nuestra compañera Rosa, porque ella conoce mejor todo este ámbito que hemos realizado en España, así que me gustaría pasarle la pregunta a la señora Rosa Díez. Y la última pregunta que hacía el senador, la última reflexión, que es muy acertada, hablaba del reemplazo de los puestos de trabajo laborales por tecnología, lo que él llamaba la vulnerabilidad humana. Y es verdad que esto es algo a lo que tenemos que enfrentarnos como sociedad, porque va a suceder de aquí a 30 años. Probablemente el 70% de los puestos de trabajo que hacemos hoy en día personas van a ser reemplazadas por tecnología o sistemas de inteligencia artificial. Y vamos a tener una reacción en contra de las personas que pierden sus puestos de trabajo. Y creo que como políticos responsables del bienestar de la sociedad es algo que se debe atacar, y se debe atacar desde la formación y la preparación de la sociedad para el nuevo mundo, para el mundo que viene. Yo pongo un ejemplo que probablemente que todos conozcan. Hoy en día vamos al cine y el cine está lleno de películas que usan masivamente efectos especiales hechos por ordenador, películas preciosas donde tenemos grandes estudios de haciendo efectos especiales por ordenador. El propio Steve Jobs invirtió en una compañía, la compañía Pixar, que creó la primera película de animación, se llamaba Toy Story, y era todo por ordenador. Sin embargo, años atrás, una película que se llamaba Tron, donde los personajes eran seres humanos que iban dentro de un ordenador, no pudo competir en la Academia de Hollywood porque los efectos especiales de esa película habían sido hechos por ordenador y lo consideraban trampa, y no les dejaron. La industria de las empresas, de los profesionales de los efectos especiales, se rebeló en contra de una película que utilizaba herramientas digitales. Y esto lo vamos a ver en los próximos 30 años de manera masiva. Vamos a ver coches autónomos, vamos a ver trabajos mecánicos, vamos a ver inteligencias artificiales que van a ser capaces de realizar muchas de las tareas que realizan las personas hoy en día, atender a los contact centers, llamadas de teléfonos, pedidos. Muchas de esas tareas van a ser reemplazadas por inteligencia artificial, y es algo que no podemos eludir, y que tendremos que ver de qué manera fomentamos una transición humanista donde no dejemos a nadie atrás, donde los preparemos para el nuevo mundo y les ayudemos si no están preparados para el nuevo mundo.